¿Ya? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué rico, ¿verdad? El clima. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Qué bueno es verlos. Bueno, hoy vamos a ver un tema cortito, creo. Pero muy importante. Vamos a ver ahí algunos aspectos del apóstol Pablo. Seguimos viendo, ¿no? En cómo el apóstol Pablo pues caminó, ¿no? En su ministerio. Hay muchas cosas que el Señor nos enseña a través de los apóstoles. Y bueno, ahorita ya estamos en el capítulo 19 del libro de los Hechos, y los niños pueden pasar a su salón. Estamos en el capítulo 19. La semana pasada, ¿no? Empezamos con el capítulo. Vimos cómo el apóstol Pablo se encontraba con algunos hermanos ahí en Éfeso. Hablamos acerca del recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, de ahí el apóstol Pablo pues se adentra, ¿no? Y va y predica a las sinagogas. Y vamos a ver esto. Vamos a ver ahí del capítulo 19, del versículo 8 al 10, estos dos versículos. Y el tema en sí es la perseverancia en la proclamación del evangelio. La perseverancia, de eso vamos a hablar. Dice el texto: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Oramos? ¿Sí? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos ser expuestos a ella. Queremos aprender, Señor, para conocerte más a ti y poder ser transformados conforme a tu voluntad, Señor. Alinearnos a tus preceptos. Señor, gracias por esta oportunidad. De verdad, gracias. A ti sea la gloria, Señor, por siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, este pasaje habla acerca del arduo trabajo del apóstol Pablo durante esta estancia en Éfeso. Sí, se enfrentó a oposición. De hecho, más adelante a algunos hermanos les va a tocar hablar acerca de eso, pero se enfrentó a la oposición en la sinagoga. Sin embargo, no se desanimó. No dijo, no, esto no es de Dios, ¿no? Sino continuó predicando el evangelio, ¿sí? Con persistencia, y no solo fue persistente, sino fue sabio, ¿sí? Con sabiduría. Y esta actitud del apóstol Pablo nos muestra cómo la resistencia pues no debe de detener el avance del reino de Dios. Al contrario, ¿no? De hecho, si nosotros vemos la resistencia y la oposición, lo único que ha causado, según la historia de la iglesia, es impulsarla, es hacerla crecer, es hacerla avanzar, ¿no? Entonces, a lo largo de las Escrituras, repito, vemos cómo cuando los seguidores de Dios enfrentan resistencia y oposición, pues no se paralizan. Y esto es importante para que nosotros lo tengamos en mente, ¿no? Como iglesia, como hijos del Señor.
¿sí? No se paralizan, al contrario, ¿no? La persecución y la oposición sirven como catalizadores para el reino de Dios. ¿Sí saben qué es un catalizador, no? Bueno, sirven como tal, ¿sí? Y bueno, aquí nosotros vemos un claro ejemplo de eso. De hecho, todo el libro de los Hechos es un ejemplo de eso, ¿sí? Cómo los primeros cristianos son perseguidos, pero esta persecución los impulsa a llevar el mensaje de Cristo pues mucho más allá de Jerusalén. No se quedaron ahí, ¿no? Sino les pegaron su corretiza y a donde iban, según el capítulo 8, dice, fueron esparcidos, dice, iban por todos lados anunciando el evangelio. Y es importante que cuando nosotros vayamos, mis amados, al libro de los Hechos y estemos estudiando y veamos la vida de esta iglesia, de los creyentes, bueno, que sea un paralelo de la nuestra, ¿no? Es decir, en nosotros también hay esta prontitud por predicar el evangelio, porque los demás conozcan al Señor. Es una pregunta que debería hacerse constantemente, ¿no? Deberíamos de hacernos constantemente, ¿no? Es decir, hay un deseo en mi corazón, como lo había, ¿no? en estos hombres, en esta iglesia, porque el evangelio de Cristo llegara al corazón de cada hombre, ¿o no? ¿Y por qué? ¿No? Porque entonces, en la tarde yo le hacía esta pregunta a mi esposa, porque me vino esa pregunta a mi mente, ¿no? Y no me quería quedar solo, ¿no? Pero le decía, amor, ¿tú amas al Señor? Me dijo, sí. Digo, ¿cómo sabes? Es decir, se la hago a ustedes, ¿no? ¿Aman al Señor? ¿Cómo lo saben? ¿O cómo lo hacen evidente? Sí, porque puedo decir amar al Señor. Entonces, sí es importante, ¿no? Ahora, hemos aprendido acerca de mi relación con Dios y mi obediencia y mis decisiones y todo lo que hago siempre debe de nacer desde esta perspectiva, ¿no? Desde el amor. O sea, no porque quiero ser librado del infierno, porque ninguno quiere ser castigado, ¿verdad? Bueno, es un buen punto, ¿no? Es un buen comienzo, quiero ser librado del infierno. Pero el asunto de la relación con Dios no tiene que ver con solamente ser librado del infierno. Tiene que ver precisamente con una relación con Él. Y la base de esta relación, ¿cuál es? El amor, ¿no? Bueno, la persecución pues no detuvo el mensaje, mis amados, ni lo ha detenido hasta el sol de hoy. Sí, no ha detenido el mensaje del reino de los cielos. Lo ha llevado a nuevas regiones, a nuevas fronteras, ¿sí? Esta dispersión provocada por la persecución fue una bendición, digámosla así, disfrazada, ¿no? ¿Y cuántas bendiciones disfrazadas no llegan a nuestra vida, mis amados? Que parecieran algo muy malo, ¿sí? Que en su momento trae mucho dolor e incertidumbre, pero el Señor, que todo lo sabe, que ve por encima de donde nosotros vemos, ¿no? Dice, es una bendición, estoy tratando contigo. Esto es para bendición de tu vida y bendición de los tuyos. Sí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, ahora hay algo importante, ¿no? La resistencia y la oposición a menudo pues revelan la fragilidad de la humanidad, ¿verdad? Un bichito hace algunos años puso de cabeza al ser humano, ¿no? Nos puso de cabeza, nos volvió locos a todos, nos encerró, nos pusieron caretas, ¿verdad? Nos pusieron, no, y miren, nos hizo giras, algo que ni alcanzamos a ver, ¿no? Bueno, todo esto, ¿verdad? Repito, la oposición pues revela la fragilidad humana. Mis amados, la realidad es que no somos fuertes, ¿no? Ahorita platicábamos Iván y yo y pues no somos fuertes, ¿verdad? Parecemos, pero no somos. Nos vemos fuertes, pero no somos fuertes. Necesitamos depender del Señor, ¿sí? Y uno de los peores errores que cometemos es eso, es que se nos olvida nuestra vulnerabilidad humana. Y eso nos lleva a depender de nuestra fuerza, de nuestra valentía, ¿verdad? De nuestras virtudes, y dejamos de lado al Señor.
Entonces, cuando Pablo enfrentaba dificultades, él comprendió que todas estas dificultades y toda esta oposición, estas barreras, pues no limitaban al poder de Dios. Reflejaban su limitante, pero no la del Señor. Por eso escribe, ¿no? Y a los Corintios, en 2 Corintios, en el capítulo 12, conocemos este texto, pero cuando el Señor le dice al apóstol Pablo, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona. ¿En dónde? En la debilidad. Y esto significa que cuando los obstáculos parecen insuperables, cuando la situación parece que no se puede arreglar, ¿sí? Bueno, el Señor es cuando obra, ¿verdad? Ahí es donde entra el Espíritu del Señor para obrar de maneras sorprendentes, ¿sí? Muchas veces, pues, milagrosas o sobrenaturales, ¿no? Es decir, que va más allá de lo que nosotros podemos ver o alcanzar a ver, ¿sí? Y ahí es donde el Señor empieza a obrar, ¿no? Entonces, ahí en el versículo 8 que leímos, pues resalta, ¿no? Dice que Pablo predicaba con denuedo acerca del reino de Dios. Sí. Dice que Pablo entró a la sinagoga y habló con denuedo. Esto vemos que era una práctica del apóstol Pablo hacia donde se dirigía, ¿verdad? En cada lugar en donde había sinagoga, él llegaba a la sinagoga, ¿sí? ¿Por qué? Porque era el lugar en donde conocían las Escrituras. Y dice la palabra, según el mismo libro de Hechos, que el apóstol Pablo con las Escrituras les mostraba que Cristo, ¿verdad? Que Jesús era el Mesías. Con las Escrituras, ¿sí? Bueno, eso ya hablamos acerca de ese desafío para nosotros, ¿no? Entonces aquí la palabra que denuedo implica una proclamación audaz, sin temor. De hecho, otras versiones de la Biblia habla acerca con libertad, predicaba con libertad, pero habla acerca de eso, es proclamación audaz, sin temor, clara y abierta. Es decir, Pablo no se acobardaba ante las autoridades religiosas judías, sino que exponía abiertamente el evangelio. Bueno, esta es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? El no acobardarnos. Sí, nuestro trabajo, todo, ¿verdad? Nadie sabe que es cristiano, ¿no? Nadie sabe que andamos en la secreta, dijera ahí el Iván, ¿no? Nadie. Y ya por allá a las 500, pues nos cacharon en un evento de cristianos. ¿Y a poco eres cristiano, brother? Pues sí, ¿no? Órale, no sabía. No. Entonces, con valentía, ¿no? Dice ahí en Hechos capítulo 4 que los apóstoles oraban precisamente por este denuedo, ¿no? Hay una oración ahí y oraban, ¿no? Por este denuedo para predicar a pesar de las amenazas, ¿no? A pesar de las situaciones adversas por las que estaban pasando. Entonces Pablo está experimentando, aquí según Lucas, estaba experimentando este denuedo, ¿no? Este denuedo que Dios otorga porque es algo dado por Dios, ¿sí? Entonces, ahí en Efesios, en el capítulo 6, nos vamos para allá, pero Pablo también pide que oren para que se les conceda hablar con denuedo al predicar el ministerio del Evangelio, ¿sí? Es decir, de nuevo, con valentía, sin temor, de manera clara y abierta. Y esa debe de ser una oración en nosotros, no solamente para los que predicamos acá al frente, sino en cada uno de nosotros. ¿Sí? Que cuando compartamos la palabra lo hagamos con denuedo a nuestra familia, ¿sí? Con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo y donde quiera que andemos, que lo hagamos con denuedo, audazmente, sin temor, de manera clara y abierta. Entonces, el creyente debe de predicar la verdad con valentía, aunque enfrente oposición. Es que no me van a hablar, es que ya no se van a juntar conmigo. No. Bueno, y algo importante a mencionar, mis amados, es que la valentía pues no proviene de la habilidad humana. Es decir, no soy valiente porque puedo, porque estoy fuerte, porque estoy grande. Hace algunos años nos tocó tirarnos de una tirolesa. Angelito estaba más pequeño y yo le enseñaba a Ángel que el ser valiente pues no era la ausencia de temor, ¿no? Eso no es valentía. El ser valiente es, a pesar de que tienes miedo, avanzar, ¿no? Porque precisamente el miedo lo que hace es que te paraliza. Y recuerdo, Angelito me decía, papá, ¿verdad que soy muy valiente? Pero tenía mucho miedo, ¿no? Y nos aventábamos por la tirolesa. Le digo, sí, flaco, eres muy valiente, ¿no?
Entonces, esa es la valentía, porque a veces asociamos valentía con aquel que no tiene miedo, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, el ser valiente es, a pesar de que temo, ¿no? Avanzo, ¿no? Bueno, esta valentía a la cual habla, ¿no? Esta virtud, ¿no? De predicar con denuedo, pues no se basa en nuestras habilidades. No se basa en la ausencia, en el hecho de que yo estoy grande, estoy fuerte y yo puedo, y pobre de aquel que se burle de mí, lo voy a agarrar a coscorrones, ¿no? No se trata de eso, ¿no? No, al contrario. De hecho, tiene que ver con eso, ¿no? Por eso el apóstol Pablo habla acerca de pidan denuedo. Oren para que el Señor nos conceda predicar con denuedo, sí, con claridad, con valentía, con osadía, porque es algo que viene de parte del Señor. Sí, no es una virtud, repito. Entonces el creyente debe de predicar con aquello que le es dado del cielo, no en sus propias fuerzas. Sí. Por eso es que podemos, si no lo hacemos así, podemos llegar a ser tentados a quitarle la gloria al Señor. Decir, qué bueno soy para predicar. Mira, qué bien, y hombre, clarito, todo me entendió. Hasta lo hice llorar, ¿no? Y le quitamos la gloria al Señor y creemos que es nuestra virtud, ¿no? Que es porque yo soy bueno para hacerlo, porque no, yo siempre. Y bueno, que el Señor nos libre de eso, ¿sí? Repito, no solo estoy hablando de quienes nos paramos aquí, sino de esa tarea que todos tenemos. Y aquí me refiero a la iglesia, según Mateo 28. ¿Sí? Todos tenemos esta encomienda. ¿De qué? ¿Cuál es esta encomienda? Ir a predicar el evangelio, ¿verdad? Haciendo discípulos, enseñando todas las cosas que el Señor nos ha enseñado, ¿sí? Que guarden estas cosas. Entonces, la fuente de este valor, mis amados, de esta, pues, repito, no es la propia fuerza o capacidad, sino el poder del Espíritu Santo. Por eso ahí en Hechos 1:8, ¿no? Que es el texto base de esta serie, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces este poder del que habla Jesús es la capacidad sobrenatural para ser testigos de Cristo en cualquier circunstancia. Y miren, cuando habla acerca de testigos tiene que ver con mártires. Pero el asunto de mártires no solamente es morir, porque hay quienes viven martirizados o como mártires, sino es vivir por una causa y estar dispuesto a morir por ella. Bueno, siendo mártir quizá puedes morir, pero también puedes vivir siendo un mártir, es decir, vivir por una causa, pero estar dispuesto a morir por ella, ¿sí? Entonces tiene que ver precisamente con esta capacidad y este poder dado de parte del Espíritu Santo. De nuevo, no son nuestras fuerzas, no son nuestras ganas, no es la valentía humana, no es la valentía en esta carne, ¿verdad? Sino es aquello que el Señor nos da, que procede, que proviene de Él para nosotros, ¿sí? Es este poder del que se trata. Aún las circunstancias me mantengo firme. ¿Cómo cree que le hacían, mis amados, esos hombres que eran capturados juntos con sus matrimonios y enfrente de ellos degollaban a sus esposas, mataban a sus hijos? Porque el fin de semana platicaba con el pastor Saúl y yo le decía, mira, le digo, hasta cierto punto es sencillo decir, yo muero por Cristo. Dale. Pero ¿qué si toman a tu esposa o tus hijos? Y si tienen más de uno, dicen, uno, ¿qué onda el otro? Porque eso hacían. Ahí en el libro de Locos por Jesús, hay un testimonio donde toman a un pastor y su hijo y le dicen al pastor, niega a Cristo, matamos a tu hijo. Y su hijo voltea y le dice, papá, no niegues a Cristo. Recuerda quién eres. Y mataron a su hijo frente a él. O sea, ¿de dónde venía eso, mis amados? Es el poder al que se refiere. Y la iglesia hoy en día lo necesita para no negar a Cristo. Porque no negar a Cristo, ahorita ciertamente no nos están echando con leones, pero sí entendamos que el mundo se está devorando a nuestros hijos. Y muchos negamos a Cristo en el momento en que no hacemos nuestra chamba con ellos.
a nuestra esposa. El mundo se los está devorando y no estamos haciendo nuestra tarea, no estamos haciendo nuestro trabajo. Y cuando nosotros no caminamos según la voluntad del Señor, bueno, Jesús fue claro: el que no siembra conmigo esparce. ¿Cierto? Porque a veces ni pichamos, ni cachamos, ni dejamos batear, ¿no? Estorbamos. Entonces, necesitamos de ese don del Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo en nosotros. Repito, no se trata de una valentía humana, sino de una valentía sobrenatural que viene de parte del Señor. Y es algo que necesitamos orar, mis amados. Yo no sé cuánto tiempo se detiene usted a orar en el día. No sé si ora, no. Pero es algo que nosotros necesitamos constantemente decirle: Señor, ayúdame, que tu Espíritu Santo me fortalezca, porque yo no sé qué es lo que me voy a enfrentar en el día. Yo no sé contra qué voy a batallar, con qué tentación mi carne, la concupiscencia de mi corazón se va a enfrentar, Señor. Y quiero serte fiel. Quiero mantenerme firme, necesito de ti. Yo no sé cuánto tiempo le invertimos a ese tipo de oración, mis amados. Porque de repente como que damos por sentado cosas, ¿no? Y sí, ciertamente Dios está con nosotros, y ciertamente Dios nos cuida, y ciertamente el Señor no nos deja. Pero ¡ay, qué cabezones somos! ¿No? Necesitamos, mis amados, perseverar y pedirle al Señor, ¿no?, que nos dé ese de nuevo, que nos dé esa fuerza que proviene de Él. Entonces, un ejemplo claro, ¿no?, es Pedro, quien antes de recibir al Espíritu Santo negó a Jesús. Le dio temor, ¿no? Bueno, y después de haber recibido al Espíritu Santo ahí en el Pentecostés, bueno, fue el mismo Pedro quien se levantó ante esa multitud con la cual había negado a Cristo, y sin temor, ¿no?, enfrentando a los mismos líderes religiosos que había mentido antes, les dijo: por causa de ustedes mataron al Señor, ustedes mataron al Mesías. ¿Qué diferencia? Recibió poder, el Espíritu Santo. ¿Sí? Qué hermoso, ¿no? Gracias a Dios por eso. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Sí. Entonces los discípulos no lo entendían, ¿no? Amaban al Señor, amaban a su Maestro, ¿sí? Sabían que lo iban a extrañar porque no lo iban a tener personalmente, pero Jesús sabía lo que decía: les conviene que yo me vaya. ¿Sí? Entonces, la predicación de la verdad genera oposición. ¿Cuántos sabían eso? En el mundo, y a veces hasta dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí no hablo acerca de hablar la verdad sin responsabilidad y con ausencia de amor, ¿no? No hablo acerca de eso. Que a veces decimos: no, es que yo digo la verdad, ¿verdad? Y la verdad duele. No, Dios no nos llama a eso, ¿sí? No es el punto. Siempre el Señor nos habla, estamos hablando acerca de hacerlo con sabiduría, ¿no? Pero sí es importante entender que predicar la verdad de Cristo, pues no siempre va a ser bien recibida ese mensaje. No, porque irá en contra precisamente de la ideología, ¿no?, de quienes se encuentran en el mundo. Entonces, de hecho, Jesús mismo advirtió a sus discípulos, ¿no?, sobre la oposición que enfrentarían por seguirlo y por proclamar su verdad. Ahí en Juan capítulo 15, en el versículo 18 al 20, Jesús les dice: si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Dice, si fueran de este mundo, bueno, el mundo los amaría porque el mundo ama lo suyo. Sí. Y los amaría porque sois del mundo. Antes, dice, yo los elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, ustedes no son del mundo. Están en el mundo, pero no son del mundo. Dile al que está a tu lado: tú no eres del mundo. Por fe, dile: eres del Señor. Eres de Cristo, ¿sí? Entonces el mensaje del Evangelio desafía los sistemas del mundo, la corrupción, el pecado, la injusticia, ¿sí? Entonces, lógicamente, pues encontraremos resistencia, ¿no?, al mensaje de Cristo. Sin embargo, el creyente está llamado a perseverar en la predicación de la verdad, aun cuando enfrente este rechazo o esta persecución. Sí, somos llamados a perseverar, es decir,
Mis amados, no doremos la píldora. No adulteremos el mensaje. No, mire, el mensaje de Cristo ni necesita defensa, ni necesita que le metamos ni le quitemos. Quizás sabiduría, sí, orar por sabiduría, pero la verdad del Evangelio, esa es la que se debe de predicar. ¿Sí? Entonces, Jesús mismo dijo, ¿no? Ahí en Mateo, en el capítulo 10, versículo 34 al 39, dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, dice, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Es decir, ahí está hablando, ¿verdad?, acerca de aquellos que piensan diferente a su mensaje, ¿sí? A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Como que se cumple seguido, ¿no? Y los enemigos del hombre serán los de su casa, dice. De nuevo, no está hablando acerca de no honrar a los padres, no está hablando acerca de que si vamos a Cristo ya, ¿verdad?, no vamos a tener relación con nuestros papás o con nuestros familiares que no conozcan al Señor. No. El Señor está siendo claro en cuanto a una preferencia, ¿no? Y muchas veces, precisamente por preferir al Señor, bueno, vamos a tener que decirle: lo siento, papá, lo siento, mamá, pero por aquí camino yo. Y muchas veces papá y mamá pues se van a enojar, ¿no? Se van a entristecer. ¿Cuántas historias no hay de gente que literalmente te hubiera preferido ver muerto o drogado o en la calle antes que verte como cristiano, ¿no? Bueno, es el caso de muchos, ¿sí? Se cumple esta palabra, ¿sí? Entonces dice: los enemigos del hombre serán los de su casa. Y luego viene esta advertencia, ¿no?, de parte del Señor, y deja claro para aquellos quienes queramos ser discípulos del Señor: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Cuántos aman más a papá y a mamá que al Señor? Y aquí es donde entra esa pregunta, ¿no? O sea, ¿amas al Señor? Bueno, ¿y cómo sabes? Es decir, ¿cómo lo evidencias? Sí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Papás, ¿amamos al Señor más que a nuestros hijos? ¿O nuestros hijos más que al Señor? ¿Y cómo evidenciamos eso? Digo, porque de repente no solamente los padres, los hijos llegan a ser ídolos en el corazón, ¿no? Y bueno, sabemos que a Dios no podemos quitarlo para poner algo o alguien más, ¿sí? Es idolatría y es condenable. Dice: el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Dice: y el que haya su vida, ¿sí? Ahí en ese mismo contexto, el que se ama más a sí mismo, ¿no? El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí se la hallará, ¿no? Entonces el mensaje del Señor es muy claro, ¿no? No podemos ser sus discípulos, no podemos seguirlo a Él si no estamos dispuestos a renunciar a nuestra propia vida. Pastor, ¿y eso qué implica? ¿Hasta dónde? Pues hasta todo. Hasta donde te pida el Señor. Hasta donde te pida el Señor. ¿Sí? ¿Qué tanto tengo que entregarle al Señor lo que te pida? Y cada caso es un caso. Oiga, pastor, pero yo he visto que a mí el Señor me pidió esto y a fulanito no. Bueno, a ti te lo pidió, sí, tú dáselo. Quizás a ti te haga daño y a él no. O quizás él no lo ha entregado, ¿no? Y aquí no me refiero a pecados escandalosos que usualmente nosotros llegamos a decir: no, yo sí tengo una buena relación con el Señor porque no hago o no practico estos pecados tan grandes. Mis amados, en el momento en el que nosotros rehusamos entregar nuestra vida al Señor, entiéndase todos los detalles que el Señor pide para nosotros, nosotros ya no estamos siendo del Señor, porque seguimos viviendo para nosotros mismos. Llámese padres, hijo, trabajo, la propia vida. Sí. Ahora, Pablo se enfrentó a esta realidad y por eso le escribe a Timoteo, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 3:12. Todos, dice, todos, digan conmigo, todos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por eso es bien importante, familia, cuando predique el Evangelio,
cuidado con no vender un evangelio, el cual no es el de la Biblia. Ven a la iglesia y te va a ir bien. A veces no. A veces te va a ir peor. Porque se te va a voltear tu mamá, tu papá, a lo mejor te deja el esposo o la esposa, no sé. A lo mejor vas a tener que dejar tu trabajo, te van a correr del trabajo porque ya no participas en ciertas cosas. Todo lo que implica, ¿sí? Eso es importante, ¿no? O sea, el mensaje del mundo, arrepentimiento de pecado. Reconcíliate con el Señor, ¿sí? Entonces, me llama la atención, ¿no? Como el apóstol Pablo, ¿no? Dice, todos los que quieren vivir piadosamente. ¿Y quiere vivir piadosamente? ¿Sí? Bueno, padecerá persecución. De alguna manera padecerá. Y esta persecución no es a causa de nuestras negligencias. Esa es otra historia. O sea, a veces decimos, esta persecución por ser cristiano. No, a veces vivimos o pasamos situaciones por nuestras malas decisiones. Esa es otra historia. Es otra canción, pues, ¿no? Aquí estamos hablando por hacer lo correcto, por preferir al Señor, por vivir en santidad, por renunciar a cosas, ¿no? Me van a rechazar. Mis amigos me van a dejar. A mí me llama mucho la atención, ¿sí? Que siendo un cristiano de muchos años podamos mantener una relación de amistad con los del mundo. Y me refiero a seguir saliendo y seguir conviviendo y ser súper... Yo no digo, yo tengo amigos en el mundo y que les amo, pero yo no puedo juntarme con ellos ni puedo relacionarme con ellos como lo hacía antes. Y sí, los veo y me da gusto verlos y los abrazo y qué padre. Y me gustaría poder convivir más con ellos porque hay un amor genuino no solo de mi parte para con ellos, sino también sé que de ellos para mi parte, pero ya no tenemos cosas en común. Ya sus pláticas, o sea, nada que ver, ¿no? Es importante el hecho de, amados, si nosotros tenemos amigos súper cercanos y súper intis confis, ¿no? Acá del mundo. ¿Por qué? ¿Qué tengo en común con ellos? O sea, ¿qué tengo en común con ellos, no? ¿Cuáles son las pláticas con ellos? Bueno, entonces, Pablo le dice esto, mis amados, que todo aquel que quiere vivir piadosamente padecerá persecución, pues lo dice con conocimiento de causa, ¿no? Como alguien que lo ha experimentado, como alguien que ha tenido todo, ¿no? Todo lo que tenía y lo que era por basura, a fin de ganar a Cristo, ¿no? Entonces él ha experimentado persecución, había sufrido por la fe de Cristo. Y miren, esto es importante, ¿no? Lo que acabo de decir. Había sufrido por la fe de Cristo. ¿Sí? De repente como que no nos gusta mucho eso, ¿no? Pero es la realidad. Pablo sufrió la fe de Cristo. Y somos llamados a sufrir por la fe de Cristo, ¿no? De hecho, los apóstoles, cuando les pegaban sus corretizas, no se acuerdan, ahí en Hecho, ya lo vimos también, dice que se levantaron gozosos y contentos porque habían sido dignos de haber sido golpeados, ¿verdad? Y les pegaban por el nombre del Señor. Mano, ya soy partícipe, ¿no? De las cosas. Fíjense. Y nosotros nos pasa algo y, Señor, ¿por qué ya no voy a la iglesia, Señor? Está castigado el Señor. ¿Por qué? Porque me pasa algo, ¿no? Entonces Jesús advirtió a sus discípulos diciéndoles también que por un lado los había enviado como ovejas en medio de lobos, ¿no? Ahí en Mateo 10:16. Sin embargo, mis amados, no nos dejó desprotegidos de nuevo. No nos dejó sin herramientas para cumplir sus mandamientos, sino que nos fue dado el poder del Espíritu Santo para darnos precisamente esta valentía y esta sabiduría necesaria para cumplir su llamado. ¿Oh? ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Bueno, dice el versículo 9, ¿no? Del texto, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, dice, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de un llamado tirano. Bueno, la segunda parte del versículo 9 pues nos dice, ¿no? Que algunos endurecieron su corazón, es decir, escucharon, ¿verdad? Pero
Dijeron, no. Y si no solamente escucharon, sino que hablaron mal del camino. Aquí cuando leemos Reina Valera parece que Pablo, ¿verdad?, maldice el camino. Pero no, miren, voy a leerlo en Nueva Traducción Viviente, una versión un poco más actual y más clara. Dice, pero algunos se pusieron tercos. Hola, dile al que está a un lado. Hola. Algunos se pusieron tercos y rechazaron el mensaje y hablaron públicamente en contra del camino. Sí. Recuerden que así les llamaban a los creyentes. Así que Pablo salió de la sinagoga y se llevó a los creyentes con él. Entonces asistía diariamente a la sala de conferencias de Tirano, donde exponía sus ideas y debatía, ¿no? La palabra aquí, endurecerse, indica una negativa deliberada hacia la verdad. Sí. Similar a la resistencia del faraón en el Éxodo. ¿Recuerdan ahí en Éxodo capítulo 7? No. Entonces, en este caso la resistencia pues llevaba a la división, ¿no? Mucho más adelante hay un alboroto. Sí, algo tremendo, ¿verdad? Y entonces, bueno, no solamente ellos se endurecieron, no solamente fueron tercos, no solamente se resistieron al mensaje, sino que hablaron en contra de este. ¿No? Hablaron mal de ellos. Ahí en Juan 12:40 no vayan, pero Jesús cita a Isaías para explicar cómo algunos, aunque veían y oían, pues endurecen sus corazones para no creer, ¿no? En la parábola del sembrador también Jesús habla acerca o menciona de algunos corazones que se endurecen, ¿sí? y no permiten que la semilla del evangelio, de la palabra, crezca y dé fruto. Entonces, la oposición, mis amados, es parte del ministerio. Todos, ¿verdad?, sufriremos esta parte, entendiendo que no todos van a responder positivamente al evangelio. Decía, ahora que estaba en Oaxaca, me decía el pastor, yo tengo una bronca, pastor, dice, porque yo, por enfermos que oro, se mueren. Entonces de repente dice que está enfermo algún hermano, dice el pastor que va para allá, no, que no venga, dice, no, está bien. Entonces, bueno, pero no nos debemos de desanimar a seguir orando, ¿no? Que entendemos que el Señor es quien hace la obra, ¿no? Entonces alguno dirá, brother, yo siempre que predico, pues la raza me da para atrás, ¿no? No tengo ni un converso, ¿no? Y de verdad me esmero y estudio y lo hago de una u otra forma y no. Bueno, no te desanimes. Es parte de, ¿no? Ahora sí que es parte del show, ¿verdad? Es parte del show. Entonces, no todos van a responder positivamente al evangelio. Algunos, como en Éfeso, bueno, reaccionarán con hostilidad, ¿no? Ya, no quiero. Y van a endurecer su corazón. Y no solamente van a endurecer su corazón, sino quizá van a hablar mal de ti. No sabemos. Sin embargo, mis amados, esto no es un fracaso. Esto no es un fracaso, sino es una oportunidad para redirigir los esfuerzos a quienes sí están dispuestos a recibir la verdad, que fue lo que hizo el apóstol Pablo. ¿No? Apóstol Pablo no dijo, no, pues ya no me recibieron y pues hay oposición. Esto no es de Dios, ¿verdad? Porque se cerraron puertas. Vámonos, ¿qué daño ha hecho eso, mis amados? ¿No? O sea que relacionamos las circunstancias con la voluntad de Dios. Si todo es favorable, es de Dios. Y si hay estorbo, entonces no es de Dios. Bueno, vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que no es así, que no funciona así. O sea, no es cierto, no siempre. ¿Sí? El hecho de que todo sea favorable es de parte del Señor, o cuando todo pareciera que hay resistencia no es de parte del Señor, ¿no? Entonces, ante tal oposición, el apóstol Pablo pues no se rindió, ¿sí? En lugar de continuar en la sinagoga, dijo, bueno, aquí no quieren, pues se apartó, ¿sí? Tomó a quienes sí querían, a quienes ya los tenía como discípulos, como aprendices, y les dijo, vénganse, vámonos a un nuevo lugar, ¿no? A la escuela de este tal Tirano. Entonces esto por un lado muestra la flexibilidad. Bueno, sabemos que Pablo no estaba casado con el dogma, no es que tiene que ser en la sinagoga, porque así siempre ha sido, ¿verdad? No. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante?
que se predique el Evangelio, vamos a predicar el Evangelio. Vamos a predicar el Evangelio. ¿Sí nos damos cuenta? Hay una flexibilidad y por otro lado un discernimiento, hay sabiduría de parte de Pablo para poder adaptar una estrategia, ¿no? En este caso, sin comprometer el mensaje, que eso es lo importante. Porque el mensaje no puede comprometerse. El mensaje no puede diluirse. Sí. Ese no. Y se pueden buscar, pastor, se pueden buscar estrategias, se pueden... Sí, la Biblia no habla de... Pero el mensaje no puede diluirse. El mensaje tiene que ser aquel que es dado por la palabra y ya lo sabemos, ¿no? Este mensaje, ¿verdad? Que es el Evangelio. Sí. Entonces, ahora, religiosamente para los religiosos esto no era bueno. Es que no podías hacer eso. Sí. Bueno, el apóstol Pablo se queda ahí durante 2 años. 2 años perseverando, ¿no? Y dice que debatía, ¿no? Es decir, estaba lo suficientemente preparado para decir, bueno, no está bien, pues ¿por qué no está bien, no? Y si está bien, bueno, ¿por qué sí está bien? A la luz de las Escrituras. Y el mensaje dice que fue esparcido a toda Asia Menor, según lo que leímos, ¿no? Entonces, miren ahí en Mateo 10:14, Jesús instruyó a sus discípulos a sacudir el polvo de sus pies cuando una ciudad o una casa no los recibiera, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Habrá quienes digan, no quiero, está bien, ¿verdad? Con permiso, que Dios te bendiga, ¿sí? Pablo instruye a Timoteo a enseñar a otros fieles, quienes a su vez enseñaron a otros, y dice, no, Pablo aplicó precisamente estrategia en Éfeso, ¿no? Formando discípulos que extendieron el evangelio más allá de su círculo inmediato, y en 2 Timoteo 2:2, ¿no? Entonces, el rechazo, mis amados, nunca debe de detener a un verdadero siervo de Dios. Sí. Nunca. Es que me siento rechazado. Bienvenido al club. Es parte de, ¿sí? Al contrario, el rechazo nos debe de impulsar a buscar nuevas oportunidades para poder servir al Señor y compartir el Evangelio. Sí. Ahora, en cuanto a la congregación, ¿verdad? Bueno, siempre estando sujetos, ¿verdad? Honrando a las autoridades, pero siempre buscando, si el Señor es quien nos está guiando, si el Señor es quien nos está llevando, siempre el hacer la voluntad del Señor. Siempre, ¿no? Entonces, hablando de la estrategia de Pablo de usar un espacio como la escuela de este hombre, ¿verdad? Llamado Tirano, pues fue clave para que el evangelio se esparciera más ampliamente en la región. ¿Sí? Muchos comentaristas dicen que incluso pueden ver la soberanía de Dios en el cerrar, ¿no? del corazón de estos hombres. Porque el lugar en donde ahora el apóstol Pablo podía compartir el evangelio, pues bueno, era un lugar a donde mucha más gente podía llegar y el evangelio se podía propagar de una manera mucho más sencilla que dentro de la sinagoga. Bueno, de nuevo, ¿no? Esas bendiciones que muchas veces vienen como no muy claras, ¿no? Y que parecen ser algo que no viene de parte del Señor o algo malo, pero bueno, al final vienen disfrazadas de bendición, ¿no? Era parte del propósito del Señor. Entonces, cuando enfrentamos resistencia en un lugar, mis amados, o situación, pues debemos de ser sabios como Pablo, ¿no? Buscando nuevas formas y lugares para continuar el ministerio. Si es de parte del Señor, Dios abrirá puertas y el Señor hará prosperar lo que estamos haciendo, si es de parte del Señor. Porque hemos de reconocer que muchas veces, ¿no? Pues bueno, desistimos a la primera oposición, ¿no? Si la circunstancia no es favorable, entonces no es de Dios. Pues ¿quién dijo eso? Entonces, gracias a la perseverancia del apóstol Pablo, dice ahí que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, ese es el resultado, ¿no? Ese es el fruto de la perseverancia. Sí. Ese es el resultado de la perseverancia. El Señor a través del profeta Isaías promete que su palabra no volvería vacía. Se cumplirá el propósito. Pero nuestra encomienda es predicar el evangelio. Es predicar el evangelio. ¿Sí? Y bueno, como congregación, familia,
necesitamos predicar el Evangelio. Necesitamos, mire, como parte de la madurez natural, ¿verdad? Bueno, entendemos que nacemos, ¿verdad? Crecemos, ¿sí? Luego nos casamos, nos reproducimos y luego morimos, ¿no? Bueno, es parte de la madurez reproducirnos. Y yo quiero instarles, animarles, exhortarles, ¿sí? A que empecemos a buscar reproducirnos. Creo que esta parte de predicar el Evangelio, ¿sí? Es algo en lo que hemos estado muy, muy flojos, ¿no? Porque alguno dirá, bueno, es que yo predico con el ejemplo. Está bien, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. O sea, la predicación del Evangelio es la predicación del Evangelio. Es anunciar las buenas nuevas. Y por supuesto que debe venir acompañada con una congruencia de vida. Porque igual con el ejemplo, miren, hay muchos activistas allá afuera que se pueden portar mejor que usted. Hay muchos satanistas, los satánicos que son totalmente humanistas, que ven por los demás, son generosos, son educados, parecieran más cristianos que, ¿verdad?, que algunos de nosotros. Entonces, no es solamente, no, yo predico con el Evangelio, qué bueno que sea de testimonio. Necesitamos anunciar el Evangelio, necesitamos predicar el Evangelio donde quiera que lo hagamos. Y necesitamos ser persistentes. Y con esto, mis amados, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no se trata de robarle tiempo al patrón para ponerme a predicar, no. Pero cuando puedo y cuando tengo la oportunidad, y esa oportunidad es mi tiempo, no el tiempo del patrón, sino es mi tiempo, bueno, lo doy para predicar el Evangelio. Busco la manera para propiciar llegar a otros, ya sea los de casa o aquellos que no son de casa. Pero predico el Evangelio. Debe de haber ese deseo en nuestro corazón porque los demás escuchen el Evangelio. Hace muchos años un amigo me platicó un sueño que tuvo y personalmente me confrontó y tuvo mucho sentido con la condición de la iglesia. Él decía, Ángel, yo soñé como un escenario en donde estaba dividido y por un lado yo veía muchos de nosotros cristianos, en aquel entonces grupos de jóvenes, como disfrutando. Era un escenario muy bonito, muy padre, había agua, había juegos, ¿no? Y del otro lado se miraba como tipo sepia y había mucha gente que no conocía del Señor. Y se miraba gente triste, tirada, mucha gente se miraba con hambre, enferma, lastimados. Y yo miraba cómo nosotros volteábamos y los mirábamos y seguíamos disfrutando de eso. ¿No? Entonces, él reflexionaba y decía, ¿no? El hecho de, como iglesia, cómo muchas veces somos indiferentes a la situación del mundo. Y cobra sentido, ¿no? Es una realidad. Yo ya estoy bien. Yo ya me salvé. Y no me importa lo que está pasando afuera, ¿no? Me acuerdo cuando empezaron a matar, que hubo un tiempo, recuerdan que empezó a haber muchos asesinatos. Al principio nos sorprendíamos y decíamos, qué terrible, mataron a alguien y mataron a fulano. Y al rato decíamos, mataron a otro. Bueno, eso nos ha pasado como iglesia, ¿no? O sea, hemos llegado a ser indiferentes. Ya murió otro. Ya la gente vive sin el Señor y no me duele la condición de la gente del mundo. Bueno, somos llamados, familia, a ser movidos a misericordia. Jesús, cuando caminó, Él no condicionó ni siquiera sus milagros. A veces la iglesia lo hace, pero Jesús no. Cuando Jesús sana a esos 10 leprosos, ¿usted cree que el Señor no sabía que solo uno iba a regresar? Pero la iglesia sí condiciona. Es que no es cristiano, ni es de aquí. Jesús sabía, pero cuando nosotros vemos los evangelios dice que Él era movido a misericordia. Dice, y vio y fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. ¿Recuerdan aquel joven rico? Él dice, Señor, ¿cómo puedo ir al reino de los cielos? Bueno, ahí tienes a Moisés. Todo, Señor, los he cumplido. Bueno, deja todo lo que tienes, ¿no? Dáselo a los pobres y sígueme. Y no quiso. Dice que Jesús se entristeció. Es decir, Jesús, en el Señor había misericordia.
¿Cómo somos nosotros? Iglesia, ¿cómo está nuestro corazón en ese sentido? ¿Qué era lo apremiante en el apóstol Pablo por predicar el Evangelio? ¿Por qué el apóstol Pablo estaba dispuesto a vivir todo ese tipo de cosas por predicar el Evangelio? Así como cada uno de los apóstoles. ¿Qué tenían ellos que no tiene la iglesia hoy? ¿Qué creen? ¿Qué piensan ustedes que sea? Al principio hice una pregunta, ¿no? El amor. ¿Será que nos falta amor? ¿Será que la evidencia de que no amo a mi prójimo es porque realmente no amo como yo creo o pretendo amar a Dios? ¿Será esa la respuesta quizá? Digo. Por eso amo a Dios. ¿Por qué digo que amo a Dios? ¿Porque vengo a la iglesia? ¿Porque me porto bien? ¿Porque sirvo? ¿Porque hago sermones? Soy un esposo regular, soy un padre. ¿Por qué? ¿Pero no me duele la condición de la gente? ¿No estará evidenciando algo eso? Es para pensar. Es para pensar. El Evangelio produce fruto, ¿no? Y crece en todo el mundo, ¿no? Y así estaba ocurriendo en Asia Menor. Mire, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, ¿no? Dice, siempre estoy orando por vosotros y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Dice, y lleva fruto. Diga conmigo, lleva fruto. Lleva fruto. Y crece también en vosotros. Este mensaje, esta palabra de verdad, este Evangelio lleva fruto y crece también en vosotros. Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Si nosotros hemos recibido ese mensaje y ha llegado a nosotros el Evangelio, bueno, este debe de llevar fruto en nosotros y nos debe de hacer madurar y crecer. Y parte de ese crecimiento es la multiplicación. Es esa necesidad de llevar a otros el Evangelio. Sí. Bueno, a través de la enseñanza perseverante y constante, ¿verdad? El Evangelio es como se esparce. Perseverancia y constancia. Pero hemos de reconocer, mis amados, que mientras yo y mi familia estemos bien, que el mundo se caiga. Que el mundo se caiga. No me importa nadie más. Ay, pobrecito. Ay, qué mala onda. Pero yo y los míos. Bueno, eso no evidencia el corazón de la iglesia. No de la iglesia de Cristo. No de la iglesia redimida. Sí. No. Entonces, termino con esto, ¿no? El pasaje de Hechos 19 nos muestra la importancia de la valentía, ¿verdad? La perseverancia y la sabiduría en la proclamación del Evangelio. Pablo enfrentó oposición, pero no se desanimó. ¿Sí? Su ejemplo, ¿no? Para nosotros pues es de gran relevancia, ¿no? Es un camino trazado el cual bien haríamos en seguir, ¿sí? Jesús, ese es nuestro ejemplo. Jesús fue perseverante y vaya que tuvo oposición, pero caminó, ¿verdad? Entonces, como iglesia estamos llamados a seguir el ejemplo, ¿no? De Jesús, de Pablo y cada uno de estos testigos fieles que encontramos en las Escrituras. Predicar con valentía, ¿no? Perseverar a pesar de la oposición y buscar nuevas oportunidades en sabiduría, nunca comprometiendo el Evangelio, ¿verdad? Nunca. Entonces, termino con 1 Corintios 15:58, dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre
sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sí, no es en vano. Estad firmes y constantes. Sí. Oramos a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos desafías a crecer, a avanzar. Yo ruego, Señor, que nos ayudes a dar respuestas, Señor. Que no seamos engañados por nuestro propio corazón, que no seamos engañados por nuestra cabeza, nuestros pensamientos, y que muchas veces nos conformamos, Señor, y nosotros mismos ponemos estándares y nos moldeamos a esos estándares, Señor, y nos acomodamos a ellos y pretendemos que somos fieles y que estamos haciendo las cosas bien cuando no es cierto, Señor. Estamos lejos de eso, porque caminamos en egoísmo, en faltos de amor y sobre todo ignorando tus mandamientos, Señor. Entonces, Señor, haznos entender que una vida pasiva y conformada, Señor, a este mundo no es la vida a la cual tú nos llamaste. Si no nos estamos moviendo, si no estamos trabajando, Señor, si no estamos perseverando y constantemente creciendo, Señor, en nuestra vida, madurando, Señor, y haciéndose evidente en nuestra vida, es porque no estamos caminando en la fe verdadera. Y Señor, ayúdanos. Por favor, que tu Espíritu Santo nos incomode, Señor, que nos los revele, que nos los muestre, y que en nosotros haya una prontitud en respuesta, Señor, una pronta respuesta a ello, que no haya una resistencia, Señor, a lo que tú nos hablas y a lo que tú nos enseñas. Señor, que como congregación, Casa de Oración La Paz, que seamos obedientes, Señor, a tu llamado. No queremos terminar siendo activistas ni hacer cosas, Señor, que no están, que no nacen de tu corazón. Pero por otro lado, Señor, hemos de reconocer que somos sumamente pasivos y conformistas. Y tú quieres, Señor, sacarnos de ahí. Tú quieres movernos, Señor, de ese confort. Ayúdanos, Señor, despiértanos. Si estamos dormidos, despiértanos. Y haznos caminar, Señor, en pos de ti, guiados por tu Santo Espíritu. Tenemos lo necesario, Señor, que es tu Espíritu. Tenemos lo necesario, Señor, para obedecerte. Tú mismo nos has capacitado, Señor, para hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a echar mano de ello. Gracias, Señor, por los servidores, por cada uno, Señor, por cada equipo de trabajo, por cada hermano, Señor, que trabaja en la congregación. Pero de igual manera yo oro, Señor, para que no se conformen, Señor, sino que busquen hacer tu voluntad todo el tiempo. Y que no nos engañemos, Señor, que porque estamos sirviendo, Padre, y bueno, ya estamos haciendo todo lo necesario. Ayúdanos, Señor, a ello. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.